Em, eh, yo primero llegué y me inscribieron en un colegio que está como a 10 minutos de acá de mi casa. Eh, y ocurrió que tuve como un desarrollo bien, creo que alcancé a estar un año y medio, no más, y generé buenas amistades. Pero tuve un problema porque mi mamá tuvo conflicto con una profesora y con el director del colegio, porque en esa época estaba el rumor de que esa profesora con el director eran pareja. Entonces él salió a la defensa de la profesora, ninguneó a mi mamá y la trataron súper mal, la basurearon. Yo recuerdo haber estado presente, mi mamá se puso a llorar enfrente de ellos por lo mal que la trataron y la echaron. Y entonces mi mamá me sacó del colegio y fui a dar a otro colegio. Y este era como un colegio más de campo, era un mundo, bueno, mi sector o mi comuna en general en los años 2000 era una comuna muy desconectada de lo que era la civilización. Entonces había mucha gente de campo y también mucha gente, todavía se podía ver un poco de honestidad, gente buena, había de todo un poco, pero era, digamos, una comuna más o menos normal. Y me cambiaron a este colegio y ahí fue para mí donde ya yo terminé de torcerme por completo. Eh, Me cambiaron en segundo básico, creo. Y cuando yo entré, generé buen ambiente. Recuerdo que todas como que queríamos ser todas amigas. Y en esa época estaba la moda de los grupos de amigos, generar grupos de amigos en el que uno era el jefe. Y claro, pues entendía al tiro a la cadena el jefe y quién asumía después de él y todo. Entonces, el jefe de grupo era el que decidía qué se hacía en los recreos, a dónde íbamos, o que si había que hacer una tarea, a qué casa se iba y así, ¿no? Era una dinámica muy tóxica. Y recuerdo que al poco tiempo de estar ahí yo empecé a caer mal, porque lamentablemente todos estos niños que me rodeaban, no todos, pero las con las que yo más tenía llegada tenían problemas familiares. Y de hecho, más de una niña con la que eran como 8 niñas, 3 o 4 tenían la misma situación que yo, a sus papás casados, una buena situación, pero eran niñas que tenían muchos conflictos internos, como por sí mismas. Entonces yo también chocaba en ese sentido, porque yo de por sí era una niña que era muy risueña, que yo siempre tuve muy buena llegada con los hombres también. Yo jugaba a la pelota, transpiraba, andaba arriba de los árboles, o sea, yo el prototipo de niña que se espera de que sea una señorita y no, nunca me he llevado bien con eso ni me voy a llevar bien. Entonces siempre tuve como mucho conflicto para ser amigas, pero no con amigos. Entonces, como yo tenía esa facilidad, yo empecé a notar ya en ese colegio que no sé si era con el afán de que yo era una buena amiga y me querían tener cerca, pero empezaron a controlarme hasta el punto de decirme, si tú te juntas con otro, nos estás traicionando, entonces no eres más nuestra amiga. Entonces, cualquiera que escuche esa situación, uno dice, bueno, entonces yo me voy, o me junto con quienes son realmente leales, porque yo realmente me llevaba muy bien con los hombres en general. Y era, de hecho, siempre he opinado que los hombres son mejores amigos que las mujeres. Eh, pero cuando estas cosas, estos pequeños detalles o pequeñas presiones empiezan a ser sistemáticas, empiezan a repetirse a distintas horas, distintos días, como pequeños pulsos que van apareciendo y lo que sea, y te pillan en el momento tal que te lo pueden decir y tú lo recepcionas de una manera en la que te asusta, uno se empieza a mermar también. Y a mí me pasó eso. Eh, Siendo bien honesta, no recuerdo muchos episodios que me hayan como traumatizado, fueron más en el siguiente colegio, pero sí recuerdo, yo podría definirlo como situaciones sistemáticas pasivas, porque el grupo se empezó a desarmar de a poco. Del grupo se fueron primero las que tenían sus familias bien conformadas, de lo que recuerdo, y a veces como que iban y venían, pero habían personas que chocaban con la jefa, y la verdad es que no le agachaban la cabeza, y las empezaba a echar del grupo. Y esta chica, que era la jefa del grupo, que le vamos a poner, no sé, es que siento que se me va a salir el nombre igual, entonces prefiero no ponerles nombre. Esta chica que era la jefa del grupo um, era demasiado intensa en su carácter. Hoy en día, analizando hacia atrás, yo quizás podría entender que su comportamiento se basó en su también, y empatizo en ese sentido, en sus temas familiares, porque ella
tenía a sus papás juntos, pero tenían problemas familiares y su papá era alcohólico y en algún punto ellos se separaron. Entonces, siento yo que al igual que a mí, le generaron un entorno tan inestable que ella necesitó, al igual que yo, que tomé la postura de sobrevivir como pudiera, ella lo llevó al otro extremo y dijo, tengo que ser capaz de controlar algo para que en otro lado no me pase. Y por eso creo que fue tan insidiosa en su personalidad y controló de una manera tal que yo creo que de esa manera ella se sintió segura, según lo entiendo yo ahora, porque la verdad es que si no pongo eso como que no me cierra. Y entonces la cosa es que fueron cuestiones sistemáticas, el grupo se fue desarmando de a poco. Había otra chica, recuerdo, que también tenía sus papás como que iban y venían y ejercían de hecho cierta violencia entre ellos. Y en algún momento, en el año 2007, mis papás se volvieron a separar. Fue por otros temas, también hubo temas familiares, pero sí creo que fue más por temas familiares, porque empezaron a hincharnos ahora acá. Eh, y mi papá obviamente se casó y todo, y se separaron también por un tiempo. Y recuerdo que esa vez yo me sentí, o sea, por dentro volví a sentir esa inestabilidad, yo me sentía muy nerviosa, sentía que eh, no sabía qué terreno pisaba de nuevo, pero cuando lo exterioricé, yo lo mostré como que era algo bacán, algo bueno. Ahora pertenezco al grupo de ustedes porque ahora mis papás también se han separado. Entonces recuerdo que estábamos en un supermercado que era muy famoso acá en el año 2006-2007. Y claro, yo llegué y le dije, no saben nada, mis papás están separados. Y así, igual que ustedes, y que no sé qué. Y recuerdo que hubo unos segundos en los que como que se compadecieron de mí, me miraron de una manera diferente. Pero después seguimos en la misma. Entonces yo ahí recuerdo que me di cuenta que yo estaba haciendo cosas para que ellas me aceptaran, pero nunca era suficiente. Siempre iba a haber algo con lo que me pudiesen criticar. Entonces, y allá a esas alturas, 2007, yo ya tenía una actitud sumisa, eh, hacía todo lo que me decían, me daba cuenta de que todo lo que hiciera no era suficiente, entonces yo empecé a tomar una actitud de hacer reír a todo el mundo a mi alrededor. Yo no me sentía bien, yo todo el tiempo sentía nervios y sentía ganas de llorar, de mandar todo al carajo, de tirar las cosas, romperlas, porque sentía que me estaba carcomiendo por dentro lo incómoda que me sentía, las ganas de llorar que tenía, no entendía por qué me pasaban las cosas. Y eso era porque, de nuevo, las situaciones pasan de a pulso, son sistemáticas, y tú no te das cuenta cómo te van carcomiendo psicológicamente, porque son distanciadas. Así empieza, digamos, la violencia de distinto tipo. Entonces, como no me daba cuenta de lo que estaba pasando y estaba asimilando todo con un excesivo miedo, un excesivo todo, eh, estaba haciendo cosas erráticas como esa y quería sentirme parte de. Entonces, yo recuerdo que al tiempo de haber entrado a ese colegio, yo empecé a notar estas cosas y me dije a mí misma en algún momento, tengo que sobrevivir como sea dentro de este colegio hasta cumplirlo y largarme y ya después podré hacer lo que yo quiera. Pero mientras tanto, tengo que poder sobrevivir. ¿Y cómo lo hice? Me arrimé a esta chica y acepté todo lo que quiso. Y te recuerdo que de ahí, no recuerdo alguna vez, desde esa vez que las conocí hasta la fecha, que no hubiera manipulado yo mis notas escolares. Siendo más chica era un poco más difícil porque es como es lo que hay. O sea, yo respondía a las pruebas como era. Pero cuando me empecé a dar cuenta que yo, por ejemplo, destacaba más que el resto, yo empecé como a tratar de mermarme e intencionadamente respondía algunas respuestas mal para no tener el máximo puntaje, para así no destacar y para así decirle, viste, si yo tampoco soy tan inteligente. Entonces era como que indirectamente trataba de decirle, no te sientas amenazada por mí porque para mí mi razón era que yo no intento o sea, competir con nadie, yo tengo que responder con buenas notas porque en mi futuro me va a ayudar, ¿me entienden? Y porque no podía faltar a las expectativas de mis papás. Pero no era un tema con el entorno que yo tenía ahí. Y por el contrario, el entorno que me rodeaba sí competía mucho por un tema personal, de que yo tengo que ganarte a ti. Entonces,
Para lograr rodearlo, yo me afectaba a mí misma de esa manera. Y fue una conducta que no dejé hasta cuarto medio, hasta que me gradué del colegio. Eh, entonces, porque yo hice el ejercicio, como les dije en la época, en el tema de espiritualidad, una parte importante es hacer inventario de tu vida, precisamente para ser consciente de las experiencias que viviste, para saber en qué punto todavía estás flaqueando, qué es lo que te queda resolver, porque eventualmente esas situaciones te van a volver a pasar, para que tú tengas la oportunidad de enfrentarlo de manera diferente y también para sanarlo de una manera y incorporar esa sanación de una manera distinta y lograr avanzar, lograr tener un crecimiento. Entonces yo estoy en esa parte de inventario y creo que he estado recordando muchas cosas, entonces yo en algún momento, porque yo he intentado hacer este video varias veces, eh, en su momento se me olvidaron muchas cosas en los otros videos, pero sí recuerdo que en todos los videos decía que de esta etapa, de este colegio, yo no recordaba nada, más que yo jugaba mucho, trataba de ser auténtica al máximo, era muy feliz, muy espontánea, pero cuando me puse a hilear, es como que sí hubieron situaciones, entonces, y de verdad sirve revisar para atrás cómo han ocurrido las situaciones, qué sensaciones tenía. Sobre todo para poder hablarlas desde un punto de vista, desde un hecho, y no seguir asociándola a la persona, y también ser capaz de hablarlo y no ponerse a llorar, o no seguir sintiendo rabia por esas cosas. Entonces es un proceso sanador. Así que, bueno, no voy a ahondar mucho más en lo del segundo colegio de esta comuna, porque de verdad que no me acuerdo. Bueno, la cosa es que ya los años pasaron así. Llegamos a sexto básico y surgió la idea de cambiarnos todos juntos al colegio nuevo, que más encima era un colegio nuevo, que estaba aceptando séptimo y octavo y la media. Fuimos a dar la prueba, todos quedamos bien. Y allá nos cambiamos y resulta que en ese colegio llegaron niños de todos los colegios de la comuna. Y llegaron niñas que estaban más desarrolladas que el resto, hormonalmente hablando. Cuando nosotras llegamos a este nuevo colegio, el grupo se había reducido a 3 personas. Era yo, otra chica y la que había mandado originalmente en el grupo. Y cuando tuvimos este cambio de colegio, a ella se le exacerbó más su personalidad. em, y empezó a tener una actitud como de querer experimentar esta nueva etapa adolescente. Entonces se salió del grupo por un tiempo. Y entonces yo quedé con la otra chica sola. Y entonces nosotras dos estrechamos lazos en ese tiempo que estuvimos solas. Hicimos muy buena amistad, veíamos K-drama juntos, esto fue como en el 2009, veíamos K-drama juntos, nos gustaban los grupos de K-pop, éramos fanáticas de grupos de bandas de pop también acá de América, digamos, de todo el mundo, en realidad nos gustaba música de todos lados. Y coincidíamos en muchas cosas, muchos gustos, entonces estrechamos mucho el lazo. Y empezamos incluso, porque también estaba la moda de querer anotar papelitos en la clase y se lo pasaba y se comunicaban estos chats, pero de papel. Entonces se nos empezó a notar mucho. Y esta chica, yo puedo recordarme de cómo se le desfiguraba la cara cuando veía esas cosas. Y volvió al grupo inmediatamente. Pero al volver no volvió sola, volvió con gente, volvió con 2 niñas. No, si mal no recuerdo, primero volvió ella sola y lo que provocó fue una separación entre nosotras dos. Se llevó a esta chica y yo quedé solo un tiempo, si mal no recuerdo. Salían al recreo y se arrancaban de mí. Y yo me quedaba al recreo sola. Eh, sí, esto fue como en séptimo básico, cuando recién llegamos allá. Entonces todo ese año fue muy ambiguo, como que estábamos juntas, después estábamos las 3, después estábamos las 2, después me dejaban sola y así. Y después volvían como si nada. Entonces, y yo a mí me tocaba asumir porque yo no tenía carácter, yo estaba muy mermada, no tenía autoestima ya a esas alturas. Eh, con todo el tema hormonal, yo incluso me suprimí como mujer, yo no quería destacar ni siquiera físicamente por sobre ella. Habían comentarios, obviamente, no sé, pues por ejemplo, si estábamos en grupo y se me acercaba alguien y me decía, oye, ¿sabéis qué? Me dijeron que le gustas a tal. Y, y se generaba un silencio y yo sentía como ella me miraba con cara de que, ¿por qué a ti?
Entonces, no solo eran como estos pulsos de decir cosas y después desaparecer y que vuelve, sino que eran miradas. Me empecé a fijar que me sentía muy expuesta. Entonces yo le decía, no me importa, dile que no. Ni siquiera pensaba lo que realmente yo quería hacer. A mí me tenía muy influenciado las conductas de esta niña. Y cuando nos separaba, claro, me dejaban sola. Eh, Recuerdo que yo me iba a esconder al baño porque no podía estar, me daba mucha vergüenza que me vieran que estaba sola. Y ni siquiera sentía que en el baño pudiese llorar. Yo me quedaba congelada, me tenía pasmada, no entendía las cosas y lo único que me decía, tienes que ser fuerte y tienes que sobrevivir. Era lo único que recuerdo que me repetía. Entonces tampoco me permitía vivir como la pena de esa situación, que tampoco entendía, y tampoco me atrevía a confrontarle y decirle qué demonios te pasa conmigo. ¿Por qué me hacía esta situación? Y me tenía en esta inestabilidad de que a veces sí, otras veces me rechazaba, después me amaba y quería ser mi mejor amiga y no me soltaba. Entonces como que me daba y me quitaba, me daba y me quitaba. Y emocionalmente realmente me tenía volteada, pero en 360 grados. Entonces creo que yo inconscientemente sentí que esta situación me recordaba a cómo yo me sentía con mi mamá. Pero era mucho peor, porque yo recuerdo que incluso me llegaban a picar las mejillas por dentro de los nervios que tenía. Cada vez que me daba y me quitaba, me daba y me quitaba. Yo recuerdo que desde octavo básico al menos, no, desde séptimo, yo empecé a tener conflictos para cuando me despertaba. Me despertaba todos los días sin querer ir al colegio. No la quería ver. Sabía que me iba a exponer a todo un día de torturas, digámosle. Sé que es una palabra fuerte, pero es no sé cómo, en qué otra palabra ponerlo, porque para mí eran como torturas silenciosas. La agarró conmigo desde que llegamos a ese colegio. En un principio en el colegio anterior era como somos amigas y somos todos, no se le notaba mucho un ensayamiento con una persona en específico, pero cuando llegamos a la adolescencia es como todos nos transformamos y empezamos a poner nuestras necesidades por sobre la del resto. Y yo no sé cuándo ni en qué momento me le crucé y la agarró conmigo y no me soltó hasta como tercero medio. Entonces, pasó esta situación medio inestable en séptimo y yo dije, no me puedo quedar tampoco así. Y recuerdo que me empecé a llevar bien con unos compañeros de curso, unos que de hecho viven cerca de acá de mi casa, y me empezaron a decir, juntémonos aquí, juntémonos acá. Entonces, claro, ellas se arrancaban de mí, y yo empecé a salir a juntarme con ellos. Eran como dos o tres compañeros. Y empecé a ser yo misma de nuevo. Empecé a reírme, me reía a carcajadas, la pasaba muy bien con ellos. Y claro, pues de repente me daba cuenta que ellas dos iban pasando por mi derecha mientras mientras estábamos conversando entre ellos dos, estábamos en el sector de la cancha, y las veía pasar, y claro, pues pasaban, no me veían, después volvían y me veían con ellos, y era como que se quedaban congeladas mirándome, y después se iban. Y mágicamente en clase me buscaban para hacer los trabajos, ay, juntémonos, y después cuando salíamos al siguiente recreo me agarraban del brazo y me llevaban para afuera. Entonces, y empezaba de nuevo. Íbamos al casino y me decían, tú tenés claro que nosotras somos mejores amigas, ¿verdad? Por darles un ejemplo, porque literal no me acuerdo. Exactamente no me acuerdo cómo eran las palabras, pero me decían eso. Y yo así como, para mí, dentro de mí es como, yo les podría haber dicho, para mí la amistad es algo muy diferente a cómo lo interpretan ustedes. Pero claro, y me decía, sobre la misma, me atacaba de nuevo y me decía, si tú te juntas con otra persona, entonces tú no estás traicionando y te vas a salir del grupo y vas a quedar sola y nadie va a querer ser tu amigo. Entonces me decían esas cosas y yo decía, no me puedo quedar sola, me atacaba justo donde me dolía, yo no estaba bien y cuando lograba salir, ella lograba tirarme las redes de nuevo y volvía a caer en la dinámica. De nuevo, falta de carácter, a pesar de que lo estaba viendo, falta de poder atreverme a tomar diferentes, eh, dar diferentes pasos y salir de ahí. No lo hice. Entonces eso fue lo que pasó en séptimo, más o menos, muy inestable. Me iban y me volvían, iban y me volvían. En octavo, la cosa se acrecentó porque llegaron también de nuevo niñas nuevas. Y estas chicas sí venían muy desarrolladas. Y se les notaba que tenían experiencia de pareja y todo. Y ella quiso volver a experimentarlo, la jefa. Entonces se volvió a ir del grupo. Y esa vez recuerdo que volvimos a afianzarnos nosotras con la otra chica. Yo volví a confiar en ella
Y ahí sí, esa vez hicimos una buena amistad. Fue transitoria, pero fue, digamos, igual se afiató. Y pasó que la chica volvió. De nuevo, se nos empezó a notar la unión, los secretos, y que cuando ella llegaba nos quedábamos calladas. Entonces le fastidió, pero ahora esta vez volvió y volvió con 2 niñas más. Entonces ahora éramos 5. Y de nuevo hizo la misma situación, se llevó a la chica con la que yo había hecho migas, se la llevó del grupo y nos dejó a nosotras 3 solas. Entonces de nuevo, pero esta vez no quedé sola, pero quedé con parte del grupo. Y claro, pues empezamos a hablar, nos empezamos a llevar bien, éramos de la misma onda, empezamos a tirar tallas, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, obviamente yo estaba siempre pendiente de que si ellas estaban alrededor, si es que nos estaban mirando. Recuerdo alguna vez que salimos a recreo y que las vi salir del brazo a las 2 y se fueron corriendo al patio de adelante donde estaba la cancha de voleibol. Y claro, pues andaban detrás de un cabro y no sé qué. Y recuerdo que esa vez salieron corriendo y nos quedamos nosotras 3 ahí. Y esa vez sí me hirvió porque me estaban haciendo lo mismo de nuevo. Y claro, pues yo me quedé con ella, estuvimos todo el recreo, nos matamos de risa y todo, y se nos empezó a notar la buena onda, pues. Recuerdo que esas fueron como 2 recreos. Y claro, pues en el segundo, cuando ya era la hora del almuerzo y volvimos, van y me confrontan y me dicen, oye, ustedes que se nos pierden tanto, ¿qué andan arrancándose de nosotros y la andan pasando bien juntas? Fue una cuestión así. Y yo creo que me quedé así pasmada y yo le dije, ¿por qué no venía a echar la culpa a nosotros si fuiste tú la que se salió arrancando? Tú agarráis a la otra, porque no voy a decir el nombre, se van corriendo en nuestra cara y después me venía a echar la culpa a mí de lo que tú así. Esa fue la única vez que recuerdo que le respondí y creo que bloqueé lo que pasó después porque no me acuerdo. Solo recuerdo que yo sentí que caí en un hoyo negro, porque obviamente no me respaldaron las otras niñas, porque estaban recién de vuelta y la estaban recién conociendo. Y recuerdo que la cara de ella se desfiguró y me miró con una cara de odio, no sé qué otra palabra ponerle. Y esa fue la única vez que me atreví a hacerlo y de ahí nunca más lo hice, porque me quería morir. Recuerdo que a los días después igual me hacía como el vacío y me dejaba fuera porque me había atrevido a contestarle. Y claro, pues yo me duró poco porque volví a caer en la dinámica. Yo dije, volver a quedar sola fue como no. Me puse en modo sobrevivencia otra vez y me empecé a hacerle chistecitos a la señorita, ¿no? Me empecé a hacer la simpática, a tratar de ganar puntos con ella y que no, es que yo te hago la mena, es que yo te adoro, es que por favor no me saques, es que yo te valoro como amiga y bla, 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 ¿no? Em, Otra de las cosas que recuerdo, pero esto fue antes, en la transición entre que nos íbamos del colegio anterior y llegamos, la jefa y yo en algún punto afiatamos mucho porque vivíamos cerca, y yo la invitaba mucho a mi casa. Trataba como de indirectamente de convencerla de que me aceptara. Creo que fue en séptimo básico. Estábamos ahí en el primer cambio. Yo la invitaba a mi casa solo a ella porque a la otra chica no la dejaban venir a mi casa. No la dejaban salir mucho en realidad. Y claro, pues yo me juntaba acá con la gente del pasaje, éramos amigos, la invitaba porque nosotros entre amigos hacíamos fiestas de noche, hacíamos carrete, en Halloween hacíamos cuestiones, entonces yo la incluía en eso. Y yo trataba de ganar puntos con ella a través de eso para que por fin me dejara tranquila, porque sí en séptimo ella fue muy fuerte como, digamos que fue más descarada, no le dio miedo mostrarme en diferentes situaciones sus intenciones. Entonces yo trataba como de ganármela y al final nunca era suficiente, pero yo decía que tenía que seguir luchando y ganármela y así, era una dinámica muy tóxica. Sobre todo porque yo tenía muy interiorizada a esa edad que yo tenía la culpa de todo y que por cómo se habían dado las cosas, tanto en mi familia como en las amistades, en el ámbito social, había indirectamente un pensamiento de no merecimiento. Yo tengo todavía un problema del merecimiento, pero era muy fuerte en esa edad. Yo tengo la culpa, no me merezco esto, entonces eso me impulsaba a yo querer constantemente ganármela a ella. Digamos un poco una actitud de masoquista y de victimización constante. Entonces, bueno, la dinámica fue así y en octavo pasó un tema que
me acuerdo de ciertas cosas, creo que les voy a contar 4 cosas nada más porque no me acuerdo de más. Pero la primera que puedo recordar, bueno, aparte de de estos comentarios que me hacía constantemente, la primera más fuerte y la que a mí me pegó y que creo que no se me va a olvidar nunca, fue en octavo cuando ella volvió al grupo y claro, nos separó y iba en esta dinámica de ir y venir. De repente la chica con la que había hecho amistad, la primera, cuando éramos 3, llegó un día y me frenó y me dijo, necesito hablar contigo porque está pasando X cosa y como tú y yo hicimos buenos lazos de amistad, yo no quiero que te hagan esto. Y yo quedé así como, ¿qué es lo que pasó? Me dijo que la jefa quería hacer un plan, estaba tratando de hacer un plan en contra mía para sacarme del grupo, porque no quería que yo estuviera en el grupo. Y lo estaba haciendo en secreto. Pero que como yo y nosotras dos habíamos estrechado lazos, entonces la jefa no confiaba 100% en la otra chica, entonces que no le iba a decir nada, pero que eso era lo que estaba pensando. Entonces ella me propuso que fingiéramos una pelea para separarnos y así la jefa confía en ella y le cuenta qué planes tiene. Me dijo, porque yo no quiero que te haga eso, entonces no voy a ser parte del tema, pero además quiero saber qué tanto más allá quiere llegar. Entonces yo recuerdo que cuando me lo dijo, para mí fue un balde de agua fría, aunque a pesar de que yo sabía que no me aceptaba, pero que te digan algo concreto que quieren hacer contra ti, pega súper fuerte. Es violento, duele mucho, y sobre todo cuando tú te estás desgastando y dando la vida con tal de convencerla de que tú vales y de que tú realmente eres leal con esa persona y no piensas hacerle daño, ni siquiera estás compitiendo con ella. Pero como ella se creó su nubecita, entonces hizo esa cuestión. Y yo le dije, ya está bien, hagámoslo. Nos peleamos, fingimos una pelea. Yo cuando salí de la sala me llevé a las otras 2 chicas y le dije, no, no quiero hablar del tema, nos peleamos y chao. Y ella se quedó con la jefa tratando de convencerla de cosas. Entonces, eh, la cuestión era loca porque en esa época yo solo tenía acceso a Facebook y nos comunicábamos por Facebook con esta chica. Entonces estábamos todo el día con ganas de hablarnos de nuestros secretos, de nuestras cosas que teníamos juntas nada más. Y en el día no nos pescábamos y después llegábamos a la tarde y nos conectábamos y ahí hablábamos por chat. La cosa es que esta situación duró como 2 semanas, hasta que de repente ella me busca en clase y me dice, Pauli, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir pelea contigo, te extraño mucho, quiero que seamos amigas y no sé qué, así que arreglémonos. Y ya yo quedé así, pero ¿y qué pasó? Y me dijo, no, al final se desdijo, como que no terminó de confiar en mí. Si mal no recuerdo, me dijo que había pillado un chat de nosotras igual conversando, entonces fue como una vez que ella lo invitó a su casa. Entonces fue como que ya al final el plan se deshizo. No, no iba a hacer nada, no iba a hacer nada contra ninguna de nosotras. Ya dije yo. Entonces, pero a mí esa situación me afectó mucho. eh, Tanto que creo que bloqueé un recuerdo, pero así heavy, porque una época en la que acá en mi casa como que estábamos en la parada de arreglar todos los problemas que teníamos, entonces todos nos sacábamos trapito al sol en diferentes discusiones. Y en una de esas recuerdo que yo confronté a mi mamá y le dije, ¿por qué tú no me sacaste del colegio? Porque yo no tenía las herramientas ni me atrevía a salir de esa situación. ¿Por qué tú como la adulta responsable no lo hiciste? Yo recuerdo que debo haber estado en el primero o segunda etapa, no, en la segunda etapa de psicólogo. Entonces, y ahí ella me dijo, pero ¿no te acuerdas? Me dijo, tú llorando me dijiste que yo no te sacara de ahí. Y la situación fue así, me dijo, tú llegaste del colegio y llegaste llorando, estabas sollozando y temblando, no parabas de llorar y apenas te podía entender. Y yo le conté lo que esta chica había hecho en contra mía, lo que estaba planeando en mi contra y lo que habíamos orquestado con la otra niña. Y me dijo, y tú no parabas de llorar, y llorabas y sollozabas y temblabas y me decías, mamita, ¿por qué me hacen esto a mí? ¿Qué hice yo para que esto me esté pasando? ¿Por qué me sigue pasando? ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué no me aceptan? Entonces mi mamá, claro, desde ahí viéndome así, dijo que sintió una rabia inimaginable y de hecho de ahí me prohibió invitar a esa chica a mi casa. No la quería acá. No, me dijo, no la quiero ver porque si no, yo no me voy a quedar callada, me dijo. Así que no la traje nunca más a mi casa. Eh, en las pocas veces que las llegué a invitar después, éramos todas juntas y íbamos, trabajábamos y nos íbamos de acá a mi casa. Mi mamá no las quería acá.
Así que, cuando me lo dijo, yo me quedé en blanco porque literalmente no me acordaba de eso. Y realmente hoy en día no me acuerdo. Es, ya después con el tiempo y con la psicóloga entendí que obviamente cuando pasan situaciones que a nosotros nos duelen mucho, nosotros preferimos, o nuestro subconsciente como una forma de protegerse, bloquea ciertas cosas, sobre todo cosas que son muy dolorosas para nosotros. Entonces yo realmente no me acuerdo de esa situación, hasta hoy en día no me acuerdo. Pero sí tengo la sensación de haber llorado mucho en torno a lo que pasó. Otra de las cosas que pasaron después fue una vez que estábamos en recreo, y íbamos ya en primero medio, segundo medio, ahí entre medio, y otra vez orquestado por esta chica, decidió plantear un juego de cachipún, éramos 5, un juego de cachipún en el que la que perdía tenía que escoger a una de las del grupo como su mejor amiga, o a la que ganaba, no recuerdo. Entonces, claro, éramos 5. Esta chica se escogió con esta, se escogieron mutuamente. Esta con esta mutuamente, y la que quedó sola fui yo. Lo hicieron en mi cara. eh, o sea, lo hicieron en mi cara mientras yo las estaba mirando, pero ninguna fue capaz de mirarme a los ojos cuando hacían esas cosas. Decían, no, yo la escojo a ella. No, y miraban el piso, recuerdo. Y claro, cuando me tocó a mí, que era la única que faltaba, yo dije, yo no escojo a ninguna de ustedes. Y se generó un silencio, recuerdo, de 1 o 2 segundos, porque justo al momento sonó la campana del recreo. Y recuerdo que yo las pasé, las atravesé y me fui caminando hacia la sala. Y recuerdo que al haber caminado, porque obviamente yo me despegué de ellas, pero en el trayecto sentí que alguien se estaba riendo atrás mío. El afán, para mí simplemente todo lo que viniera de ella era generar daño, dejarme expuesta, me tenía cruzada, no tengo la idea, las razones, nunca lo conversé con ella, y hasta hoy en día no tengo idea de cuáles son sus razones, y la verdad es que creo que para mí ninguna razón es válida. Yo lo que sentía era sus ganas de hacer daño, ella tenía mucha rabia guardada contra su papá, contra quien fuera que tuviera rabia, su familia, su condición, digamos, económica, me da exactamente lo mismo. Pero eso no justifica el hacerle daño a una persona, sobre todo cuando esa persona se esfuerza por satisfacerte, porque yo de verdad se notaba mucho todo lo que yo intentaba hacer para que ella me aceptara. No llegaba a ser lamebotas tampoco, pero sí, por ejemplo, cuando había situación o lo que fuera, yo trataba siempre de beneficiarla a ella antes que a mí.